un tema bastante específico, consecuencias del pecado en la vida de un cristiano, ese tema. Las consecuencias del pecado en la vida de un cristiano. Vamos a leer el Salmo 51, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice su palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Amén. Siente, hermano. El tema, dijimos, hermano, las consecuencias del pecado. Aquí podemos ver, hermano, encontramos al rey David, ¿verdad, hermano? Con el relato de su palabra, en Salmo 51. Encontramos la historia, hermano, que perjudicó realmente a David. Si nos damos cuenta, David era un hijo de Dios, un hombre, hermano, que adoraba al Señor, pero en circunstancias de la vida, él comete un pecado para Dios, pecado de abominación. ¿Por qué para Dios era el pecado de abominación? Porque él cometió adulterio, hermano. En pocas palabras, ¿verdad? El rey David, hermano, comete adulterio y para Dios fue un pecado de abominación, o sea, algo terrible, ¿verdad? De consecuencias que le pudo venir a la vida de David. Pero si nos damos cuenta, acá David relata realmente que va a un encuentro con Dios. Por eso acá dice su palabra, Salmos 51, David expresa delante de Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, le dice. O sea, estaba rogando misericordia, hermano. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, David había caído no solo en el desorden del pecado, sino que había sembrado una consecuencia. Entonces, cada momento de nuestra vida, hermano, debemos de recordar realmente lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces, él reconoció y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, le dice. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Oiga, borra mis rebeliones. Y le dice también: lávame más y más de mi maldad, limpia mi pecado, le dice a su nombre. David le expone a Dios, hermano, y en esta noche nos damos cuenta realmente Dios tiene misericordia de nosotros. Yo no sé cuántos de los que estamos acá muchas veces ofendemos a Dios y a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? A veces, hermano, no solo se cometen errores, sino a veces cometemos pecado delante de Dios. Pero es muy importante que nosotros lleguemos al perdón y al reconcilio, hermano. Y eso es lo que estaba haciendo David. David llegaba, hermano, pidiendo una purificación delante de la presencia de Dios. Estaba en el trono de su gracia, exponiendo la bendición de su maldad, hermano. Él reconoció realmente hasta donde David había llegado, reconoció realmente lo que él había hecho. 1 Corintios, en el capítulo 6, 11 dice: en esto algunos más ya han sido lavados y ya han sido santificados, dice. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Amén. Aquí Corintio, el apóstol Pablo nos menciona, hermano, que nosotros del momento
que usted reconoce a Dios desde el momento que usted viene y se recomienda delante de la presencia de Dios. Dice el apóstol Pablo en Corintios, usted ha sido santificado delante de su presencia, hermano. O sea, los pecados son borrados, hermano. Dios ya no hay memoria del recordatorio de los pecados pasados. Por eso dice 2 Corintios 5:17, que si de modo alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Nueva criatura es. Por eso quiero hacer un énfasis. Yo no sé cuántos de los que estamos acá hemos sido bautizados, hermano. La palabra bautizo es el significado del perdón de pecados. Porque el bautismo, hermano, hay un significado: muerte, sepultura y resurrección en Jesús. Amén. Eso significa el bautismo, hermano. Es que usted viene y es revestido, hermano, sumergido delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando usted es sumergido, dice la Biblia que usted muere en Jesús. Todos los delitos, los pecados, Dios los empieza a purificar. Tu cuerpo empieza a ser purificado, hermano. Por eso es el significado del bautismo: la muerte de tus pecados, la sepultura, porque el pecado o el viejo hombre muere. ¿Y qué pasa? El tercer punto, resucita. Ahí es donde dice 2 Corintios 5:17, que si de modo alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Oiga, hermano, porque las cosas viejas pasaron, hermano, y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Entonces ahora somos nuevos. Por eso te decía, David llegó realmente al acercamiento con Dios, llegó realmente al perdón, porque esa era la salvación, hermano. Mire, si los que conocen la historia de David, y si empezamos a hablar la historia, hermano, realmente David vivió un calvario, vivió un sufrimiento, vivió algo, hermano, inesperado. Porque era el rey, ¿verdad, hermano? Dios lo iba a perdonar. No lo perdonó, porque hay una justificación. Dice la Biblia que Dios es justo. A su nombre, hermano. Por ejemplo, a una persona no le va a dar más, ¿verdad? Y a usted le va a dar menos. Hablando del ser justo, ¿verdad? Hablando de la justicia de Dios. Hermano, reconocemos de que en Jesús hay salvación, hermano. Por eso el hombre debe de reconocer primero a Dios. La Biblia nos enseña que primero debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, hermano, podrá dominar el mundo. Cuando yo me refiero a dominar el mundo, va a dominar su carne. Porque usted sabe que el materialismo o el material de acá no sirve. A su nombre. Ahora se va a preguntar, ¿por qué no sirve? Hermano, cuando alguien muere, si dejó vehículo, ¿qué van a hacer? Se lo van a ir a meter en el ataúd también, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ni el dinero, hermano. Eso se queda. Entonces, el materialismo, hermano, es una administración. Como cristianos, hijos de Dios, lo vamos a administrar, pero a la larga, hermano, no nos beneficia. Terrenalmente sí. Usted va a ser bendecido en esta tierra, hermano. Pero cuando usted va a ser desprendido de esta tierra y Dios se lo lleve allá donde se va a ver, hermano, realmente para dónde iría el alma, ¿verdad? Entonces, por eso hay que reconocer a Dios. Lo reconocemos, hermano, con nuestro corazón. Llegamos al entendimiento, hermano, de ser nuevas personas, revestidos, pero tenemos que llegar al perdón.
Salmo 51:3 sigue diciendo, David dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Oiga lo que dice David. Yo reconozco, dice, mis rebeliones y mi pecado que está siempre delante de mí. Oiga, hermano, ¿se da cuenta? David viene, se expresa, él reconoce delante de Dios, y por eso David le dice, esto no es mío, lo que yo hice. Entonces, ahí es donde, hermano, el Espíritu Santo nos hace reconocer realmente quiénes somos nosotros. Y cuando usted no tiene al Espíritu Santo, usted lo va a ignorar. Usted comete pecado y para usted está bien, ¿verdad? O sea, usted comete pecado, pero usted siente bien las cosas. Porque el pecado es delicioso, ¿verdad, hermano? Usted sigue y dice, todo Dios. Pero cuando está el Espíritu Santo, y eso es lo que pasó con David, el Espíritu Santo rasguña, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo nos hace reconocer nuestro error. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, cuando usted comete algo que no va a edificar, no se arrepiente usted, no se lamenta y dice, no lo hubiera hecho, pero lo hice, ¿verdad? ¿No le pasa eso? Entonces, ahí está el Espíritu, hermano, haciendo recordatorio de lo que usted no debería de hacer. Y eso es lo que expone David, 51:3. Porque yo reconozco mi rebelión, dice, y mis pecados están siempre delante de mí. Eso lo expresa David. Entonces, si nos damos cuenta, cuando David expresó con su sentimiento estas palabras, hermano, podríamos decir que él se sentía culpable. Y si no, hermano, en él había una tristeza, hermano, de él, reconociendo. Por eso, mire, hermano, déjeme decirle algo. Nosotros, cuando hacemos algo indebido, nos afecta, hermano. Cuando usted hace algo indebido, le va a afectar. Afecta, hermano, 3 áreas, a veces nuestras finanzas, nuestra vida espiritual, nuestra vida material, no crece, no hay crecimiento. Por eso a veces el hombre dice, ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué no prospero? Y algunos nos preguntamos, porque hay gente que se pregunta y dice, tengo 20 años de ser cristiano, pero yo no veo la bendición de Dios. Otros dicen, yo tengo 5 años de ser cristiano, pero no veo la bendición de Dios. Hermano, no es que no vea la bendición de Dios, es reconocer a Dios, a su nombre. Debemos de reconocer a Dios, porque mire, hermano, lo que hace el pecado es poner una tristeza, una amargura dentro de tu corazón. Lo que hace el pecado es ponerlo desesperado. Hay desesperación en el hombre, y por eso el hombre llega a pensar y dice, ya no tengo salida, no tengo solución. Algunos porque se ha escuchado, hermano, mejor huyo de este lugar, dicen algunos. Otros, mejor me muero, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Pero no es, hermano, el problema es la limpieza de acá del corazón, la limpieza que hay dentro de nuestro corazón, y eso es la exposición que David le hace a Dios. Yo reconozco mis rebeliones, se lo está exponiendo, le dice, por rebelde estoy angustiado, en pocas palabras, por rebelde las cosas no me salen bien, y eso lo está diciendo David. Por eso dice, mi pecado está siempre delante de mí. Él lo reconoce. Mi pecado está así delante de mí. Entonces, hermano, en el 4, David dice, contra ti solo yo he pecado, dice David, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oiga, hermano, para que seas reconocido justo en tu palabra, le dice, por puro en tu juicio. Oiga, entonces aquí nos damos cuenta
Cuando David expresa su propio cuerpo, le dice: mi cuerpo ha sido dañado, hermano. Mi propio cuerpo ha pecado contra ti. Y cuando nos damos cuenta, y David lo dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconocía que Dios lo estaba viendo. Oiga, hermano, él reconocía de que Dios lo miraba y se estaba enfrentando a una situación tan difícil. Y el problema es, hermano, tal vez, por ejemplo, ¿cuántos matrimonios hay acá? Cuando yo digo matrimonios, ¿cuántos tienen pareja? Y cuando tenemos pareja, ese es el problema. Ejemplo, especialmente voy a hablar por las cabezas, que son los hombres, ¿verdad? A veces cuando el hombre comete algo indebido, ¿será que él lo va a pagar con sus hechos personal o afecta a la familia? A su nombre. Cuando yo me refiero a la familia, usted va a decir: ah, mi mamá. No, no, no. Las cabezas, los hombres, la familia, su familia es su esposa y sus hijos. Ellos van a ser afectados. A su nombre, hermano. Entonces, nosotros dañamos nuestro propio cuerpo, pero, hermano, no solo nuestro cuerpo, sino nuestra familia. Porque eso es lo que, hermano, nos está hablando la Biblia. Entonces, pero si nos damos cuenta, hermano, en el 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que me has abatido, dice David. Amén, hermanos. Mire, hermano, aquí está diciendo David, en pocas palabras, que él se regocijaba. Dice: haz oír mi gozo y mi alegría. Y se han regocijado hasta mis huesos, dice. Amén, hermano. O sea, en pocas palabras, hermano, también dice la Biblia que cuando alguien está en pecado, ¿qué pasa? Hasta en su condición física. ¿Sabía usted cuál es la condición física? Es la carne, sufre enfermedad. Por eso, hermano, déjeme decirle algo. Cuando a veces nuestras finanzas no caminan bien, debemos de preocuparnos qué está pasando. Cuando a nuestro alrededor pasa algo indebido, preocúpese. Y cuando usted dice: ¿por qué solo enfermo vivo? ¿Y por qué solo la enfermedad me llega? Debemos de preocuparnos, hermano. A su nombre, hermanos. Porque eso está diciendo David: hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán hasta mis huesos, dice mi hermano. O sea, David se está refiriendo de sus huesos, de su condición física. Él decía, en pocas palabras, que hasta estaba enfermo, ¿verdad? Por el pecado. Pero cuando él reconoce a Dios, dice David, hasta sus huesos agarraron fuerzas, ¿verdad? Así le entiendo yo la Biblia. Amén, hermanos. Llegue como que se recrearon nuevamente, ¿verdad? Y empezó a dar vida. Y eso dice David: y hasta mis huesos empezó a dar vida. El 12 dice: no me eches delante de ti, dice David. 51:12. No me eches delante de ti y no quites de mí. Como dice, hermano, ¿cuántos trajeron Biblia? Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. A su nombre. Oiga lo que dice acá la palabra, hermano. Devuélveme el gozo de tu salvación, porque, hermano, en pocas palabras, mire pues, aquí quiero hacer un tip. Vuelve el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. En pocas palabras, también David expresó como que había perdido el gozo, ¿verdad? No había alegría, había desesperación. O sea, David se había quedado sin fuerzas. Así lo dice, hermano.
Entonces, por eso dice David, y no quites, pero dice, y el espíritu noble me sustente. O sea, se estaba afirmando, hermano, realmente de lo que Dios es y de lo que Dios podría hacer delante de su presencia, ¿verdad, hermano? Entonces él reconocía, pero hermano, se lo ponía a Dios, se lo ponía, hermano, delante de su presencia. Por eso, hermano, vuelvo a repetir el número 8, hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán mis huesos, dice. Proverbios, hermano, 17:22 nos habla, el corazón alegre constituye el buen remedio, dice, a su nombre. Mas el espíritu triste, ¿cuántos trajeron Biblia? Seca los huesos. ¿Cómo tenemos la palabra del Señor, hermano? El corazón alegre, hermano, mire, yo no sé, hermano, a veces nosotros como buen chapín, cuando usted ve a una persona alegre y motivada, como buen chapín, ¿cómo le dice usted? Muy excitado este hombre, ¿verdad? Dice, ¿verdad? ¿O cómo le dice usted? Pero algún apodo le dice, ¿verdad? Cuando usted ve a alguien así motivado. ¿Y ese qué, pues? Otros dicen, pero ¿qué? Pero mire lo que está diciendo la Biblia, hermano. Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Por ejemplo, cuando usted vive alegre en paz de Dios, nuestro rostro, ¿verdad?, va a reflejar, hermano. Pero si usted no es alegre, hermano, ¿cómo vive una persona amargada? Detálleme, vamos a ver si usted ha visto alguna persona amargada. Tal vez no es torcida de la cara, pero se le ve torcido, ¿verdad? ¿Y esta qué? Se le torció la cara. Casi no es que está torcida, sino que solo amargada vive, ¿verdad? Su nombre, hermano. No vinieron hoy. Hermano, que mire, pues, hermano, fíjese que si nosotros, la Biblia nos está enseñando, hermano, la palabra perdón nos atrae paz. Si no tenemos perdón, no hay paz. Por ejemplo, yo vengo y alguien me quiere ofender, pero yo tengo el perdón en mi corazón, es la paz, yo tengo paz. Mi pensamiento, sabiduría y conocimiento dice, me quiere robar la paz, no le hago caso. Pero si usted no tiene paz, ¿qué va a pasar? Si alguien lo ofendió, ¿qué va a hacer usted? Este me cae mal, me las va a pagar. Que se descuide. O sea, no es tener paz, hermano. Y eso dice Proverbios, el corazón alegre constituye el buen remedio, dice. Cuando usted es alegre, como quien dice, hermano, su vida, su condición física es de bendición, porque no está preocupado, ¿verdad? A su nombre, hermano. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo se preocupan por venir a la iglesia? ¿Va que no se preocupa? Pero no es tanto, ay, voy a ir. No, quiero ir a adorar a Dios, ¿verdad? ¿El hombre de qué se preocupa más? No tengo dinero, ¿qué voy a hacer? No voy a la iglesia, tengo que ganar más. Y si gano, voy a la iglesia. ¿Cómo si? A su nombre, hermano. Entonces, tenemos, hermano, que cambiar nuestra rutina. Entonces, aquí está diciendo, hermano, si nosotros vivimos en alegría, gozo y paz, vamos a ser prosperados, hermano. Usted va a prosperar. Y dice, más el espíritu triste, ¿cómo dice? Seca los huesos. El que vive amargado. ¿Y qué pasó? Hasta orejera tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es amargado, no es feliz. ¿Y cuántos son alegres, hermanos? Sí, hermano, reconozcamos. Entonces, por eso, mire, David reconoció. David, hermano, él era un hombre rey,
amante de Dios, amaba a Dios, pero tuvo una tentación, ¿verdad? ¿Sabían qué pecado cometió David? Ya le dije, adulterio. Codició a una mujer. Codició, hermano. Y a Dios no le agradó eso. No le agradó. Entonces, ese es el problema, hermano. El problema que tenemos realmente en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, hermano, no mantenemos el gozo en nuestro corazón. ¿Cuánto lo creen? Entonces debemos de estar motivados. Mire, yo quiero decirle algo acá, hermano. Las parejas que están hoy acá. Cuando usted ve que su pareja no ande bien, no se burle, no lo juzgue. Motívelo. Motívelo. Ese es un problema que tenemos nosotros, ¿verdad? En vez de ayudar, ¿qué hacemos, hermano? Destruimos, ¿verdad? Se destruye. Me cae mal. Una patada te voy a darte de mi lado. Y me dicen a veces, su nombre, hermano, háblame, Señor, diga usted. Entonces, hermano, tenemos que estar motivados. Y eso es lo que le ayudó a David, hermano. Si David no se motiva, David no reconoce delante de Dios, este hombre no hubiera historia, se hubiera muerto. Porque varios murieron. Tenemos a Saúl, ¿verdad? Saúl era un hombre de Dios. Estaba en el tiempo de David. Él lo reconoció, cometió errores como ser humano. Y Saúl era un profeta de Dios. Imagínense, el profeta era el que mantenía una relación con Dios. Revelación, discernimiento, visión. Y ese era el profeta Saúl. Pero no reconoció a Dios. Y murió. Falleció, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque no reconoció a Dios. Y era el profeta de Dios. Así tenemos varios ejemplos en la Biblia, hermano. Pero hoy la Biblia nos está enseñando, hermano, que cuando no reconocemos a Dios vamos a tener consecuencias. Y lo vamos a pagar caro, hermano. Por eso usted ve a mucha gente, hermano, que dice, ay, Dios mío, dice, a veces nosotros miramos a alguien que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. No sé si usted se ha dado cuenta. Hay gente que trabaja de las 3 de la mañana y se va a su casa hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Trabajando. Yo se lo digo porque nosotros crecimos en el mercado y me di cuenta de varias personas. Dicen, no, todavía viene la gente, dice, 12 de la noche, quieren trabajar todavía. Medio se duermen un par de horas, ya a las 4 o 3 de la mañana ya están trabajando nuevamente. Y mire, hermano, no es hablar. Estas personas son las que tienen bendición, porque son ávaras o ávaros, tienen codicia. La Biblia nos enseña que debemos reconocer a Dios y amar a Dios. Amén. Y cuando tú amas a Dios, hermano, yo me he dado cuenta, usted sale poco a trabajar y usted es bendecido. Amén, hermano. A su nombre. Usted es reconocido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo reconoce a Él. Usted vive a la voluntad de Él. Usted va a hacer la voluntad y va a caminar conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces cuando Dios va a empezar a abrir puertas, hermano. Pero lo tenemos que reconocer. Entonces, hermano, yo lo animo que nosotros vivamos para Dios, que caminemos y nos encaminemos a hacer su voluntad. Por eso dice en el 51:10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice. David sigue hablando. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Le dice, Dios, esta es mi alma. Aquí está mi alma. Te reconozco, límpiame. Que ya no vuelva a cometer pecado, dice David. Ya no vuelva a lo que yo fui años atrás. Hoy quiero ser nuevo, dice. ¿Su nombre, hermano? Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso lo dice David. Mire, el salmista David lo dice. Que dentro de mí
O sea, en pocas palabras decía David, he sido un hombre amargado, un hombre prepotente, con autoridad, pero prepotente, ¿verdad? ¿Usted no ha visto a gente prepotente, hermano? Que quieren, aquí en Guatemala decimos intimidar, ¿verdad? Hay gente que quiere intimidar. Como que usted no valiera nada, ¿verdad? No sé si le ha pasado, pero hay gente que lo desprecia a uno, hermano. Y eso es lo que dice David. David reconoce y dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice. Renueva un espíritu recto dentro de mí, dice David. Renueva, dice. O sea, él está pidiendo cambio, hermano. Ahora, yo quiero decirle algo acá. ¿Cuántos le piden cambio a Dios? Cambio, Señor, cámbiame mi forma de ser. Señor, cambia mi carácter. Señor, domina mi cuerpo, mi espíritu. Señor, domina mi alma. Eso es lo que David expresó. Cámbiame, dice, crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí, dice David. Estaba reconociendo a Dios, pero le estaba diciendo, ayúdeme para yo cambiarle, dice. Porque tú eres el Dios omnipotente. Tú eres el Dios que las cosas las puedas hacer con regocijo. Ahora mire, hermano, el 14 dice, Salmo 51, 14. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios. Mire, hermano, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, dice, a su nombre, hermano. Mire, el 14, el 15 dice, Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza, su nombre. ¿Se da cuenta cómo David le expresaba a Dios? Mire, hermano, David nos está enseñando hoy que él, por eso mire, en Salmo 23, no estoy mal, él dice, mi copa rebosa en la presencia de Jehová. Él se refiere a su alma, mi alma. Dice, hay una llenura del Espíritu Santo, dice él, a su nombre, hermano. Mi alma está siendo llenada del Espíritu Santo, reconocía. Mire, hermano, cuando usted clama a Dios, a las necesidades que usted presenta, y clama a Dios, hermano, fíjese que el Espíritu Santo tomará el regocijo a su vida. Es por eso cuando nosotros, hermanos, nos mantenemos alegres, bendecidos, benditos, prósperos, porque es el Espíritu Santo que nos mantiene. A veces nosotros tenemos una mala idea, dice usted, o sea, nosotros que trabajamos o somos comerciantes, por ejemplo, yo quiero vender 1000 para ser feliz. Hay gente que es feliz con tener dinero, hermano. ¿No ha visto a gente así? Y si no tiene, es amargado, ¿verdad? Dice, ay, no hice nada, dice, hoy no tengo nada, dice, empieza a pelear, fíjese. No, dice acá la Biblia, nos está enseñando David, dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, con regocijo cantará mi lengua, dice. Y dice el 15, Señor, abre mis labios, proclamará mi boca tu alabanza, dice hermano. Amén, hermano. Se lo está exponiendo. Mi boca cantará alabanza. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en mí, va a regocijar mi vida. No sé si me está entendiendo, hermano. Cuando el Espíritu Santo está en mí, yo voy a tener paz. No es la economía, hermano. Fíjese, hermano, cuando le entendemos a Dios, ya te dije, lo poco que tú trabajas, Dios te va a bendecir. Y te va a bendecir bien, a su nombre. Porque si trabajamos de sol a sol, hermano, y no está Dios con nosotros, van a pasar 20, 30, 40 años y nos desvanecemos, ¿verdad? Hablando materialmente, ¿verdad? Hay una bendición de Dios, pero Dios lo que desea más de nosotros es nuestra salvación. Aunque Dios nos va a bendecir en esta tierra, ¿verdad? Lentos, pero seguros, amén.
pero nos va a bendecir. Pero lo que Él clama o proclama más es su salvación, porque es lo que Él quiere, que el hombre no se pierda, hermano, sino tenga vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Vida eterna. Entonces, hermano, vamos a orar en esta noche, esperando en Dios, hermano, que nosotros tengamos nuestras cualidades de servirle a Dios. No ensuciemos nuestra alma en cosas que no van a edificar. No deshonremos a Dios. Y cuando nosotros no deshonramos a Dios, hermanos, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios tiene bendición para nosotros. Pero amémoslo, sirvámosle y regocijémonos en su presencia. Vamos a orar dándole gracias al Padre, al Hijo